Muy buenos días, pueblo que ama a Dios. Hoy tenemos otra entrega de nuestra modalidad estudiando nuestra Biblia y hoy vamos a ver un tema que muchas veces lo hemos oído mencionar en nuestras iglesias, en la comunidad, en la congregación, y muchas veces nos preguntamos qué significa. Hoy vamos a hablar de las doctrinas, pero las vamos a ver desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Tal vez muchos dirán que doctrinas en el Antiguo Testamento, ¿cómo es eso? Porque entendemos que las doctrinas fueron implementadas cuando se apertura la iglesia primitiva, cuando la iglesia comienza a operar, y eso sabemos que sucedió luego de que Jesús ya sube al cielo definitivamente a quedarse con el Padre. Pues sí, había doctrinas en el Antiguo Testamento y fueron establecidas por Dios mismo, y las vamos a ver en nuestra entrega de hoy. Primero vamos a comenzar por definir qué es una doctrina. La palabra doctrina, que viene del hebreo legag, significa enseñanza, instrucción. También viene de la palabra griega didascalía, que significa acto de enseñar, enseñanza o lo que se enseña. Es un término muy frecuente en el Nuevo Testamento que puede denotar el acto de enseñar, pero más frecuentemente designa el contenido de la información o ideas que se transmiten. Didascalía se usa en el sentido activo de dar la instrucción y en el sentido activo de recibir la instrucción. O sea, cuando hablamos en el término griego, didascalía, estamos hablando de lo que hace la persona que enseña y de lo que hace la persona que recibe la enseñanza. Vemos entonces aquí la doctrina en el Antiguo Testamento, que es nuestro tema de hoy. Habiendo ya estudiado los hechos históricos y la estructura literaria que hay en los fundamentos del Antiguo Testamento, finalicemos entonces el estudio de esta parte de nuestra Biblia con un tema sumamente importante, no solo para nuestra edificación académica, sino también espiritual. Como ustedes han podido ver, dando seguimiento a las entregas anteriores que hemos tenido, hemos hablado de la estructura física de la parte del Antiguo Testamento de nuestra Biblia, hemos hablado de su reseña histórica, hemos hablado de algunos de sus personajes, porque es imposible mencionarlos todos, y hemos hablado hasta de su geografía. Entonces ahora corresponde que veamos una parte más profunda de esa estructura, más espiritual, porque es la parte de guía, porque como ya vimos, si una doctrina es una instrucción, es una enseñanza, podemos decir en palabras llanas y sencillas que una doctrina es una guía de vida. Es absolutamente necesario la enseñanza espiritual del Antiguo Testamento en conjunto. La unidad histórica entre la diversidad que estudiamos en el primer capítulo tiene su contrapartida en las verdades espirituales que descubrimos desde Génesis hasta Malaquía, y es un deber y un privilegio el descubrir lo que tiene que decirnos el Antiguo Testamento con respecto a las grandes realidades espirituales que afectan la vida del hombre. No podemos pasar por alto y siempre tener la vista en un principio de inmensa importancia con respecto al estudio doctrinal del Antiguo Testamento. Se trata del carácter progresivo de la revelación. Dios se reveló no solo en varias ocasiones, sino también de diversas maneras a los patriarcas, tal como menciona Hebreos 1:1. Enseñó a los hombres lo que podían comprender y asimilar, los llevó desde la aurora de la revelación hasta el pleno día de la mediana plenitud y esplendor de su manifestación en estos últimos tiempos de su Hijo. El Señor se revela a nosotros de diferentes maneras. A usted se le revela de una manera, a mí se me revela de otra. Y no quiere decir que estamos hablando de dos dioses diferentes. Estamos hablando del mismo Dios. Pero a usted Él le habla. Tal vez, estoy haciendo un ejemplo. A usted Él le habla a través de otra persona. Usted siente esa voz en su corazón a través de una cosa escrita. A lo mejor a mí me habla a través de sueños o me permite visualizar cosas que luego yo reacciono y digo, ¿qué fue lo que vi? Así es como Él me habla. El Señor hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. El conocimiento de este
principio del carácter progresivo de la revelación de Dios nos permite evitar un doble error y nos impide que, por un lado, menospreciemos el Antiguo Testamento por la razón de la luz más plena que tenemos en el Nuevo, y por otro lado nos impide que usemos el Antiguo Testamento en ninguno de sus escenarios sin la guía de la revelación completa de Cristo. Muchas personas han obviado el Antiguo Testamento porque entienden que ya eso está obsoleto, eso pasó hace 5,000 años y no nos aplica a nosotros, eso se les aplica a los judíos, etcétera, etcétera. Pues lamentablemente tengo para decirle a ese grupo de personas que para ellos es lamentable perderse de la riqueza espiritual, de guía, de enseñanza y de instrucción que tenemos en esta parte de la Biblia. Sé que han escuchado esto porque lo he repetido varias veces. La Biblia tiene 66 libros, no 5. Entiéndase los 4 evangelios y los salmos. La Biblia tiene 66 libros y en cada uno de sus libros hay una enseñanza, una guía natural y una guía espiritual para su vida. Podemos así, en una palabra, obtener la perspectiva espiritual correcta desde la cual estudiar el Antiguo Testamento y derivar de él las riquezas de instrucción espiritual que tiene por objeto a transmitir a todas las edades. Este principio del progreso en la revelación de Dios es también de gran servicio práctico al hacer frente a ciertas objeciones corrientes al Antiguo Testamento. Hay quienes lo rechazan a causa de que dicen que lo que habla es de crueldades, así como de matanzas o por ciertas manifestaciones en la vida y conducta individual que no están en consonancias con los principios del Antiguo Testamento. Muchas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios castigador, es un Dios que trató a su pueblo a punta de golpes, de disciplina muy dura. No es un Dios el del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios Padre que le creó a usted, que le dio aliento de vida. Ahora bien, usted me va a decir a mí que usted premia a sus hijos en su casa cuando no hacen lo que es debido. Entonces no me cuestione a Dios porque discipline sus hijos cuando hacemos lo que no es debido. Claro que va a venir disciplina. En el Antiguo Testamento vemos disciplinas terribles, disciplinas horrorosas, pero ¿cuál era la conducta de ese pueblo? ¿No cree usted que ameritaba una medida grande de disciplina, comparando con la medida grande de lo que hacían mal? Déjeme decirle algo. Nosotros tenemos la bendición de vida de contar con un Dios sumamente misericordioso, porque si el Señor nos disciplinara realmente como nos merecemos los seres humanos, usted y yo no estuviéramos vivos, ni siquiera vivos. Seguimos entonces. Aunque podemos guiarnos hoy por medio de muchos de los ejemplos del Antiguo Testamento, es también verdad que si lo que hicieron y dijeron era debido a una revelación de Dios, esta revelación era perfecta para aquel tiempo, al margen de la verdad adicional que ha venido después para las nuevas necesidades. No quiere decir esto que vamos a aplicar a punto y coma las cosas que se aplicaron en el Antiguo Testamento, porque podemos comenzar por la parte agradable, los sacrificios. Usted no tiene un cordero en su casa para matarlo y asarlo al fuego como sacrificio al Señor. Usted no se retira 7 días a un monte santo a servir allí, a estar allí separado con Dios, a menos que usted pertenezca a una congregación que acostumbre a hacer un retiro espiritual cada año durante una semana. Mi iglesia lo tiene, yo puedo disfrutar de esa bendición, pero no todas las iglesias lo tienen. Para decirlo de otra forma, tenemos que recordar las diferencias entre lo que está escrito dirigido a nosotros y lo escrito para nuestro provecho. Toda la escritura fue escrita con miras a nuestra enseñanza, pero no toda ella fue dirigida directamente a nuestra enseñanza. Recordemos quién es el pueblo protagonista en el Antiguo Testamento. Es el pueblo judío. Es un pueblo de cultura completamente diferente a la nuestra, de enseñanzas, de prácticas de vida que nada que ver con lo que usted y yo hemos venido desarrollando a lo largo de los años que contamos.
¿Mm? Ahora bien, esos ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento son una instrucción para nosotros, son una enseñanza, son un ejemplo de vida. ¿Mm? Porque el hecho de que en la costumbre judía las mujeres tengan que andar con todo tapado, no quiere decir que nosotros hoy en día en nuestra cultura las mujeres tenemos que andar con todo tapado. Esa no es nuestra cultura. Ahora bien, ¿qué aprendemos nosotros de esa instrucción de que las mujeres anduvieran tapadas? ¿Sabe qué aprendemos? Que nosotros debemos andar siempre, en todo momento, cubiertas para Dios. ¿Cubiertas de qué? Cubiertas de santidad, sin mencionar aquí que estoy hablando de que usted ande con una cosa. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de santidad de corazón. Estoy hablando de temor de Dios en su corazón, donde usted no le tenga miedo, sino que le obedezca a sus instrucciones. Entonces, esa cobertura física que usaban esas mujeres es para nosotros la cobertura espiritual de que tanto mujeres como hombres debemos andar en un camino agradable a Dios, separados para Dios, sin cometer cosas que a Él le desagradan. En ese momento usted se está poniendo un velo, tal y como se lo ponían esas mujeres en aquel tiempo, o como lo usan ellas en su cultura. Mucho de lo que se dirige a los judíos fue escrito de modo primario para ellos y solo es para nosotros a modo de aplicación. Veamos a seguir las doctrinas que contiene esta parte de la Biblia. Existen 3 doctrinas en el Antiguo Testamento que fueron establecidas por Dios mismo, como mencioné al principio de la instrucción de hoy. Vamos a ver primeramente la doctrina de Dios. Comenzamos en el principio, en el libro de Génesis, y consideramos sus ideas fundamentales de Dios. Génesis presenta al Señor como creador, como legislador, como juez, como providencia o soberano y como redentor. Notemos cómo aparecen estas ideas en los primeros capítulos. En ellos hay lo que viene en germen, lo que viene después y todo lo demás, hasta Malaquías, está incluido en estas ideas. La revelación de Dios con respecto a sí mismo toma varias formas, según se dé a los patriarcas, a los jueces, a los reyes o a los profetas, y siempre está incrementando en plenitud, desde los patriarcas hasta los profetas, lo que puede proporcionar material para un estudio muy fructífero. En relación con esto, es de gran importancia un estudio de los nombres y títulos de Dios. Podemos mencionar entre ellos Elohim, Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios Eterno y muchos más que veremos más adelante. Vamos a hablar también de la doctrina del hombre. Veamos de nuevo en el Génesis y veremos en él un sumario de todo lo que dice la Biblia con respecto al hombre. Le exalta en su creación, le humilla luego de que peca, le redime conforme a su necesidad, se acerca a él, Dios se acerca a él conforme a sus anhelos y aplica en él justicia conforme a sus esfuerzos. Cada uno de estos aspectos puede ser seguido por todo el Antiguo Testamento y se van a hallar numerosas ilustraciones en él. Si hablamos de sus anhelos, podemos encontrar bastante material en el libro de Job y en el libro de los Salmos. Si hablamos de sus esfuerzos por obtener el favor de Dios, entonces volvemos al Salmo 151 y podemos también ir al libro de Miqueas. En cada libro del Antiguo Testamento hay una aplicación de estas doctrinas que hemos mencionado, tanto la de Dios como la del hombre. Hablemos de la tercera doctrina, que es la doctrina del culto a Dios. En esta doctrina se muestran los tratos divinos de Dios con el hombre y la forma en que estas doctrinas referentes a Dios entran en contacto con la vida del hombre. Hallaremos en esto, en la religión del Antiguo Testamento, bajo 3 formas sucesivas y con todo coexistentes. La teocracia o gobierno directo de Dios, desde que surge la creación hasta Samuel, que el pueblo se rebela y pide un rey humano. Hablamos de la monarquía o gobierno divino a través de los reyes, a través de Saúl, desde Saúl hasta la cautividad.
El Señor escoge un rey para complacer el pueblo, pero se suponía que era Él quien lo iba a guiar. Yo diría que el pensamiento de Dios no era un rey, el pensamiento del pueblo era un rey, pero el pensamiento de Dios era un administrador de su pueblo. Hablamos de la jerarquía sacerdotal o gobierno divino por medio de los sacerdotes y profetas que sucede desde la cautividad hasta la restauración. Hemos dicho sucesivos y coexistentes a la vez, porque en el segundo período, así como en el tercero, los profetas y sacerdotes tuvieron una gran influencia como medios de revelación divina, aunque ellos no estaban directamente en autoridad sobre el pueblo. Volvemos al punto de administración. Los reyes que el Señor escogió, los profetas que el Señor escogió, no estaban en autoridad total sobre el pueblo, y lamentablemente para Saúl ese fue su error. Saúl no lo entendió de esa manera. Saúl entendió que él había sido escogido como rey de Israel y que él podía hacer con el Israel de Dios lo que a él le viniera en gana. Y lamentablemente esa no era la idea. Y por esa razón Saúl es destituido. David sube luego de Saúl al reinado, pero David sube con un corazón identificado por Dios, identificado con Dios, y David se somete a la absoluta voluntad de Dios, entendiendo que era Él el administrador, no el dueño del pueblo. Con respecto a los profetas, tenemos que los profetas en todo momento se sometieron a la voluntad de Dios y hablaron al pueblo lo que Dios mandó hablar. Salvo en casos que podemos mencionar como el de Jonás, que ya lo vimos anteriormente, que Jonás tomó la decisión de que él no iba a obedecer ese mandato, de que él no iba a llevar ese mensaje a ese pueblo, y decidió irse para el lado opuesto geográficamente hablando, y ya sabemos lo que pasó con Jonás. Al final del caso, Jonás tuvo que someterse a la voluntad de Dios y llegar a Nínive a predicar el mensaje, a llevar la palabra que el Señor le había mandado llevar. En todo el curso de estas tres formas aparece un objetivo principal: la educación. El Señor instituye la doctrina del hombre, el Señor instituye su doctrina y instituye la doctrina de su culto a través de una enseñanza. ¿Cuál fue esa enseñanza? Cuando hace la creación, se deja ver Él, se muestra Él, se enseña Él como Dios creador y soberano. Cuando crea al hombre, se muestra a Él como el Dios creador del hombre y le da al hombre pautas a seguir para llevar su vida. Luego de que ya el hombre tiene las pautas a seguir para llevar su vida, su casa, su familia, entonces viene la instrucción de cómo debe el hombre comportarse con relación al momento que debe dedicar culto a Dios. Esto lo podemos ver en cómo el Señor nos instruye en el libro de Levíticos, con respecto a las reglas de conducta, de moral, de cívica que debían observar los que eran de su pueblo, pero también nos instruye con respecto a la conducta y al alineamiento que debía seguir lo que era su culto. Los únicos que podían tocar el arca del pacto eran los levitas, que eran los encargados de cuidar de ella, de transportarla cuando el pueblo tenía que ponerse en marcha. Recordemos que el pueblo de Israel anduvo por el desierto 40 años y durante estos 40 años se movieron de lugar varias veces y avanzaron hasta llegar a la tierra prometida. Cada vez que el pueblo levantaba campamento, nadie podía poner la mano en esa arca del pacto que no fuera uno de los que pertenecían al grupo de los levitas y sacerdotes, que eran los encargados de las cosas del templo. El pueblo tenía otras responsabilidades, pero este grupo específico tenía en él la responsabilidad de cargar el arca que representaba la presencia de Dios mismo entre ellos. Entonces, a través de la historia del pueblo de Israel, también vemos desarrollarse estas tres doctrinas que hemos mencionado y vemos que el Señor se presenta en cada una de ellas a manera de instrucción, a manera de enseñanza. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo está aprendiendo a comportarse como tal, como pueblo de Dios. Es igual que cuando usted tiene un bebé
El niño va creciendo y usted le va enseñando a través de cada etapa que el niño va pasando, usted le va enseñando. Primero comenzamos con el asunto de enseñarlo a caminar. Ahí comenzamos a trabajar con el niño para enseñarlo a caminar. Luego pasamos por la etapa riquísima y que le agrada a toda madre, de que eso no se toca, eso no es de jugar, eso no se le pone la mano en buen dominicano. Entonces estamos instruyendo a nuestros niños, les estamos estableciendo doctrinas de vida. Eso mismo pasó con este pueblo. El pueblo de Israel fue el bebé de Dios. El pueblo de Israel fue ese niño que nació, que fue creciendo y que se fue desarrollando en los brazos de un padre extra archi súper amoroso, que en todo momento veló porque ese pueblo tuviera lo mejor. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo no lo entendió de esa manera, y en lugar de aprovechar esta bendición invaluable de la que ellos disfrutaban, ellos la rechazaron, ellos la despreciaron en su gran mayoría. Hoy nosotros somos el Israel de Dios, ese Israel espiritual. Vuelvo a repetirlo, ese Israel espiritual de Dios, porque fuimos adoptados por Él como sus hijos. Y somos adoptados por Él como sus hijos en el momento que usted reconoce en su corazón que Dios es el Señor, es soberano, que Jesús es su Hijo y que esa muerte que padeció en aquella cruz fue para que usted y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Entonces, ya limpios de toda inmundicia, de toda cosa desagradable a Dios, pudiéramos pasar a participar del banquete que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Hasta aquí llegamos con nuestra enseñanza de hoy. Espero y oro al Señor de que haya sido de buena edificación para todos nosotros, que hayamos aprendido cosas nuevas, y me gustaría pensar que en todas las exposiciones que hemos tenido hemos aprendido bastante de esa parte tan hermosa que tiene nuestra Biblia, que es el Antiguo Testamento. Les exhorto nueva vez a que escojan ustedes el libro que les parezca del Antiguo Testamento y lo lean, o a que si quieren hacer un plan de estudio, de lectura, lean el Antiguo Testamento, lean sus libros o búsquenlos en internet de manera de audio y escuchen lo hermoso que hay en toda esta parte de la Biblia, que está compuesta de 39 libros. Los otros 27 pertenecen al Antiguo Testamento para dar un total de 66, como ya hemos reiterado. Esta es nuestra entrega de hoy. En la próxima entrega finalizamos con nuestra presentación del Antiguo Testamento, y en esa próxima entrega vamos a ver la presentación y figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Ojo y oído, Jesús nace en el Nuevo Testamento por María. Eso no tiene discusión y no vamos a decir algo contrario, porque no es así. Ahora bien, Jesús fue presentado desde el Antiguo Testamento, y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima entrega. No te lo pierdas. Bendiciones.